Hola, le saluda Fabricio Franco, director de Flaxo Chile, y le damos una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Una Constitución con todas y con todos. Agradecemos a todas y todas quienes se conectan en este espacio de conversación que tiene como propósito conocer y entender los acuerdos de la Convención en la voz de quienes tienen la misión de elaborar la nueva Carta Fundamental para Chile. Y para este propósito, hoy nos unimos en este diálogo con la convencional constituyente electa vía escaños reservados, la representante de pueblos indígenas, doctor en lingüística, expresidente de la convención entre julio del 2021 y enero de este año, Elisa Loncón Antileo. Elisa, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fabricio. Elisa, integras la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Así En ella es. se han aprobado varios artículos de suma importancia, algunos de los cuales probablemente son, entre comillas, nuevos para la ciudadanía, van a ser nuevos, son conceptos que no se han visto ni en políticas públicas ni en la Constitución previa. Permíteme leer textualmente uno, que creo que es importante. Hay varios, pero permíteme concentrarme en este primero. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Si tuvieras que centrar, porque hay muchos conceptos aquí adentro, dos o tres grandes aspectos de este artículo, ¿qué impacto crees que va a tener en la vida de la gente, de los ciudadanos, de nuestros conciudadanos? Bueno, es un artículo bien bonito que resume esta aspiración social de muchos sectores y regiones y todo, que aún, rompe con lo que fue la Constitución del 80, pasar desde un estadio subsidiario a un Estado social de derecho, le abre las puertas de la esperanza a las miles de generaciones jóvenes venideras, porque el Estado subsidiario no tenía como objetivo garantizar los derechos de los pueblos, sino subsidiar y darle el rol a la empresa para que se encargue de las políticas de desarrollo para la población. Por ese Estado subsidiario perdimos en las pensiones, perdimos el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda. Nos despojaron. En cambio, al pasar a un Estado social de derecho, estamos diciendo que existen los derechos sociales, que la vivienda es un derecho, que la salud es un derecho, que la educación es un derecho. Entonces, ahí hay un marco de un cambio profundo. El otro importante cambio que nos convoca este primer artículo es la relación de las personas y la sociedad con la naturaleza. Eso es muy importante porque desde el pensamiento positivista eurocéntrico que se instaló en nuestra América, siempre nos condujeron a ver la naturaleza como el recurso. Y los pueblos que aquí existíamos, las naciones originarias, siempre consideramos la naturaleza y la tierra como madre, que el río tiene una interacción directa con nosotros, y que el río como nosotros tiene vida y tiene espíritu. Pero la crisis ambiental que afecta hoy día al mundo requiere un cambio de mentalidad. Requiere que los seres humanos nos preocupemos de ver a esa tierra, a ese río, como alguien que parte de la vida y tenemos que protegerlo y cuidarlo. Si no lo hacemos, no estamos garantizando la vida de las sociedades y la vida del futuro. Entonces,
ese artículo también nos incorpora un nuevo paradigma, es decir, otra mirada para pensar esta sociedad de otra manera, y no inventarla, sino que pensarla con los pueblos que aquí estuvieron, que son las naciones originarias. Entonces, es vernos y reconocernos en ese otro, que ese otro tenía razón y que puede contribuir a tener un mejor vivir. Muy interesante, estás haciendo foco en los tres aspectos: Estado social de derecho, una nueva relación, plantear una nueva relación con la naturaleza, y también la presencia de pueblos originarios que tenían otra manera de relacionarse con ese entorno. Entre los otros temas que también han sido materia de debate en la comisión en la que participas, uno que para Flaxo es clave es el que tiene que ver con robustecer o fortalecer nuestra democracia. Y en este caso, particularmente, el tema de la democracia participativa, ¿sí? Que permitiría, valga la redundancia, un espacio de mayor incidencia a la ciudadanía, ¿sí? Permitiéndole, en este caso, dos puntos que nos parecen sustanciales. Uno es presentar iniciativas populares de ley y otro es la derogación de leyes. Entonces, mi pregunta tiene que ver con: ¿crees que esto alcanzará para refrescar el sistema democrático? ¿Crees que alcanzará para restablecer una relación entre ciudadanía y política? Porque la percepción que tiene uno, entre comillas, como analista, es que hay una desconfianza creciente entre los ciudadanos con respecto a la capacidad del sistema político, uno, para representarlos, y dos, para resolver sus problemas. ¿Cómo crees que va a actuar estos mecanismos de democracia participativa? Claro, es bien interesante porque nos hicimos cargo de la profunda crisis de representación política que tuvo la ciudadanía y que se gestó a partir de una democracia representativa. La ciudadanía, nosotros los chilenos, ejercimos la democracia solo cuando fuimos a votar y le delegamos al presidente y al Parlamento el destino de las leyes y de los cambios. Lamentablemente el Parlamento, en un contexto de la Constitución del 80, lo que hizo fue dialogar con esa Constitución y hacer ajuste para mantenerlo. De ahí de que ese Parlamento perdió la representación en la ciudadanía. Y nosotros lo que hemos hecho es estudiar los sistemas democráticos de diferentes países e incorporar otra forma de participación democrática. Entonces tenemos la democracia paritaria, que es muy importante porque va a significar que le demos representación también y roles democráticos de participación y decisión a las mujeres. Todos los órganos van a tener que tener enfoque de género y paridad, los órganos del Estado. Tenemos la democracia directa, donde la ciudadanía se puede organizar para promover una ley. Por ejemplo, tuvimos nosotros la experiencia como pueblo indígena que queríamos una ley de derechos lingüísticos, y desde 2007 que estamos hablando de eso, el 2013 lo ingresamos al Parlamento, está allá y nunca pasó nada. Nosotros éramos sociedad civil organizada, porque quienes tienen la facultad de hacer la ley era el Parlamento. Pero eso no va a volver a ocurrir, porque son los ciudadanos quienes tienen mirada de su espacio y muchas veces ese parlamentario no tiene ninguna relación con ese espacio. Entonces, de ahí que va a ser importante que la sociedad civil organizada pueda proponer leyes. Lo va a proponer al Parlamento, se estudia y se va a ver. Al mismo tiempo, leyes obsoletas, las sociedades cambian y hay leyes que después ya no tienen sentido, esas también se van a poder cambiar. Y existe otro elemento de la democracia, que es la democracia comunitaria, que tiene que ver con las naciones originarias. Los pueblos originarios ejercemos la democracia de una manera diferente.
tenemos autoridades originarias que son sabios tradicionales, conocedores de muchos ámbitos de la cultura, que ejercen liderazgo. Y esos sabios se van de generación en generación. Nosotros muchas veces tomamos acuerdos por consenso, porque hay un consenso de apoyar algo, lo hacemos. La bandera mapuche fue liderada por sabios y fue instalada por consenso. En la vida indígena, las cosas que tienen el consenso son las que permiten una continuación de la acción. Cuando no hay consenso, siempre los otros bandos empiezan a maniobrar para hacerlo, para debilitar esa decisión. Es mucho más importante para nosotros las decisiones de consenso. Entonces, la democracia, con esta nueva constitución, se va a ver profundizada, ampliada, se van a convocar a otros actores para que la decisión no sea simplemente a través de un voto de una democracia delegada. Y eso va a ser importante porque vamos a tener una sociedad civil organizada, una sociedad civil interesada en cambiar y en aportar. Así que eso es muy valioso. Más involucrada, sí. Muy interesante. Estamos en una constitución con todas y todos, junto a la convencional constituyente Elisa Loncón, electa vía escaños reservados, representante de pueblos indígenas. Mencionaste hace un momento, Elisa, un tema que, nuevamente, vuelvo a la misma comisión, porque realmente hay un paquete enorme de artículos que creo que van a marcar la diferencia. Uno tiene que ver, de ser aprobada la Constitución ahora en septiembre, un punto clave es declarar a Chile un Estado plurilingüe, ¿sí? Es decir, donde el idioma oficial será no solo el castellano, sino también los idiomas de los pueblos originarios serán oficiales en los territorios y zonas donde hay una alta densidad de población de cada uno de los pueblos indígenas. Mi pregunta no va hacia ahí. Mi pregunta va hacia cómo percibes tú a 2, 4, 10 años hacia adelante. ¿Qué va a significar este artículo en términos de cómo se va a traducir en políticas públicas? ¿Cómo crees que va a transformarse esto en políticas públicas de salud, de educación, en materia cultural? ¿Qué va a significar esto? ¿Cómo te lo imaginas? Sí, siempre nos lo hemos imaginado espacios públicos que acojan a los hablantes en sus respectivas lenguas. Hoy día las lenguas se están perdiendo porque existe una política lingüística no declarada, pero sí hegemónica, donde el espacio público lo ejerce el español. Todas las conversaciones, todos los espacios de prestigios, los espacios académicos e institucionales se hacen en español. ¿Y qué pasa con una persona que tiene otra lengua? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas si en el fondo la lengua forma parte de nuestra condición humana? Se lesiona profundamente la condición humana. La vergüenza étnica es algo que sufren los hablantes de lenguas minoritarias y muy vinculada a su autoestima. Y mucho de lo que es el fracaso académico tiene que ver con la autoestima, el que no se siente capaz de. Por la negación de los idiomas a nosotros se nos condujo a vernos como incapaces de aprender, cabeza dura, cabeza de piedra, etc. Y fíjate que ahora hay un programa que es el Programa de Integración Educativa, que es para mejorar la calidad de aprendizaje, y con ese programa la mayoría de los niños están diagnosticados con problemas de aprendizaje. Fíjate que los no indígenas
en Chile hay un 10% de personas a nivel de la enseñanza básica y media diagnosticados con problemas de aprendizaje. Y en el caso indígena, mapuche, hay 18% diagnosticado con ese problema de aprendizaje. Y en el mundo está entre 4 y 5% de las personas diagnosticadas. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que el sistema educativo está como también muy de la mano con esta forma de la medicalización de los jóvenes y simplemente se está lesionando toda la posibilidad de pensar distinto, de tener paradigmas cognitivos distintos, pero también de tener cuadros fonéticos y lingüísticos diferentes. Porque esa misma ley, el decreto 170, dice que se considera problema de lenguaje cuando una persona no conjuga bien los verbos, no produce bien un sonido, o se demora en detener y aprender el léxico. Pero esas condiciones son de los niños bilingües, que no tienen bien desarrollado su bilingüismo. Claro que van a tener dificultades para producir nuevos sonidos, para memorizar palabras o para conjugar verbos. Y con eso se está matando la diversidad lingüística, lamentablemente. Es producto de una investigación Fondesit que yo hice en la universidad, que tengo que publicar los estudios. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Dignidad. Dignidad en la condición humana de usar tu lengua para pensar el mundo y continuar viendo tu mundo en tu lengua, porque eso es lo que nos hace humanos. El lenguaje nos hace humanos y no puede ser que a un pueblo se le siga vulnerando ese derecho. Entonces, los medios de comunicación tendrán que transmitir en lengua indígena, las instituciones en lengua indígena, la escuela tendrá que proyectar el desarrollo de las lenguas indígenas como primera o segunda lengua según corresponda, y nosotros aprender para que esto sea plurilingüe y el plurilingüismo sea bienvenido. El plurilingüismo en realidad no es un retroceso para el país. Europa es plurilingüe y las lenguas permiten avanzar en la comprensión de las personas, la cultura de paz, pero además permite el desarrollo del lenguaje y también el tema tiene ventaja incluso para la cuestión cognitiva y el desarrollo más bien del cerebro, ¿no? O sea, si una persona habla más idiomas, tiene más posibilidad de tener activo ese cerebro con el tiempo, porque se ejercita de diferentes maneras. Entonces tiene grandes ventajas y yo creo que Chile se va a ver beneficiado, porque no solo los indígenas pueden aprender una lengua indígena, también los no indígenas, para que se cultive el plurilingüismo. Sí. Es muy cierto lo que dices, son bilingües o plurilingües desde paraguayos hasta canadienses, pasando por suizos o incluso belgas. Claro, Y claro. en la Gran Bretaña también. Claro. Muy interesante. Esta pregunta se la hacemos normalmente a todas y a todos nuestros invitados, ¿sí? Y tiene que ver con que el próximo 4 de septiembre es la fecha en la que vamos a votar, espero que todos y todas, por apruebo o rechazo, ¿sí? Elisa, más allá de las que ya mencionaste a lo largo de la entrevista, ¿cuáles, según tú, son los 2 o 3 acuerdos que a tu juicio serán los pilares de la nueva Constitución y que le darán la legitimidad básica? ¿Cuáles son esos 2 o 3? La profundización de la democracia, abriendo un abanico de posibilidades de participación desde la sociedad civil organizada. El diálogo intercultural, porque sí, vamos a valorar esta condición humana de convivencia con el otro, desde la política, porque siempre hemos tenido esta condición humana de convivencia con el otro en nuestra vida privada. No nos andamos entre uno y otro, qué sé yo,
vulnerando derechos porque uno sabe convivir con el vecino y todo, pero lamentablemente la política muy eurocéntrica, colonial, patriarcal, instaló leyes que fueron desfavoreciendo los derechos de los otros, y leyes que afectaron a las mujeres, leyes que afectaron a los pueblos indígenas, leyes que afectaron a la diversidad sexogenérica. Y hoy día, ¿qué estamos haciendo nosotros? Instalando una constitución donde esos sectores postergados se les reconoce los derechos que siempre han tenido. Por cuanto las leyes van a ir en dirección de implementar esos derechos. ¿Y qué logra la sociedad? Convivencia, valoración, perderle el miedo al otro por ser distinto, ¿te fijas? Y diálogo donde uno se pueda reconocer en el otro. ¿Por qué tendrían que vernos a los indígenas como violentos o como ignorantes, incapaces? No puede ser, porque ahí en cada ser humano habita la condición humana con toda la creatividad y potencial que tenemos. ¿Por qué las mujeres tendrían que ser no aptas para ejercer en el sistema judicial? Si todos respondemos a la misma condición humana, ¿por qué uno, etcétera, no? Entonces, creo que en ese sentido el diálogo intercultural va a permitir una cultura de paz, de diálogo, de conocimiento, de valoración del otro, de contribución de todos los otros distintos para empujar un Chile unido en su diferencia. Chile se une en su diferencia. Chile no se va a dividir. Chile no va a tener distintos estados, etcétera, sino que va a estar unido en su diferencia. Y eso va a dar fuerza a este país, le va a dar identidad, le va a dar pluralidad, le va a dar orgullo de lo que somos. Estuvo en esta edición con nosotros la convencional constituyente Elisa Loncón. Muchísimas gracias, Elisa, por estar. Muy interesantes todas tus reflexiones. Y gracias también a ustedes que nos siguen en todas nuestras transmisiones vía YouTube y a través de podcast y todas las plataformas de comunicación y redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.